Mira, desde Fundación del Río, con más de 32 años de trabajo en el sureste del país, teníamos 22 propiedades. Nosotros teníamos áreas de conservación, que son reservas silvestres privadas. Al menos 4 áreas de conservación fueron confiscadas por el régimen de Nicaragua. Instalaron rótulos vinculados al Ministerio de Recursos Naturales Marena, y desde ese entonces prácticamente la expropiación se dio de manera de facto, porque no hay nada legal tanto en la Procuraduría como en la Intendencia de la Propiedad. Nosotros con nuestros abogados hemos tratado de investigar si hay un cruce legal de las propiedades hacia qué actor y a quienes beneficiaron con la expropiación de esas propiedades. Pero lo que nos hemos encontrado es que no existe legalmente un proceso de traspaso legal de esa propiedad. Lo que sí existe es una expropiación de facto, porque varias de las instituciones tomaron nuestras propiedades. Nosotros también teníamos 3 oficinas, teníamos 2 radios comunitarias, teníamos un hotel, un centro de capacitación, un centro de atención a la niñez trabajadora en San Carlos, en la cabecera municipal, San Carlos, donde también estaban nuestras oficinas principales. Teníamos casas de habitación de técnicos que formaban parte, pues, del trabajo, y donde técnicos que no eran de la zona podían dormir ahí para seguir trabajando en función de los quehaceres de la organización. Entonces, lamentablemente, lo que nosotros hemos visto es que el proceso de expropiación fue hacia a la totalidad del patrimonio, incluyendo cuentas bancarias en Banpro que tenía la organización. Es decir, prácticamente la expropiación se convirtió en un modo operandi del régimen, que no solo fue a nosotros. Otras organizaciones también actuaron de manera de facto, apropiándose con las propiedades de las organizaciones de sociedad civil. Nosotros también vimos que hay un interés de algunos políticos, secretarios políticos, partidarios a nivel local sobre el patrimonio de la organización. Y te voy a poner un ejemplo. Uno de los vehículos de la institución, de nuestra institución, de Fundación del Río, legalmente establecido, lo está utilizando la Policía Nacional de San Carlos, Río San Juan, en un claro robo de la propia institución. Porque en todo caso, lo que dice nuestro estatuto es que nos da el derecho de definir cuáles van a ser el destino de nuestros bienes y de nuestro patrimonio, y a quién lo vamos a donar y a quién lo vamos a entregar. Y eso lo tendríamos que decidir los miembros de la organización, no el Estado nicaragüense, no la Policía Nacional, ni el Ministerio, ni ninguna institución del Estado. Entonces, por eso te digo que se convirtió en un proceso de expropiación de facto, que en muchos de los casos todavía no hemos visto la evidencia legal de hacia quién pasó a propiedad de ese patrimonio, porque lo que nos interesa saber es a quién vamos a reclamar alrededor de ese patrimonio. Porque si las instituciones como Marena, como la Policía Nacional se apropia de nuestras instalaciones, nosotros vamos a demandar a esos cuerpos o a esas instituciones, y al final vamos a demandar al Estado. Nosotros el año pasado terminamos de hacer todo el proceso o agotar todas las vías legales nacionales, y a partir de ahí establecimos un caso a nivel internacional. Hicimos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que planteamos todo el tema de la violación a la libertad de asociación y a la expropiación de nuestro patrimonio. Entonces, nosotros estamos en el proceso de denuncia internacional, esperando que haya una evaluación de nuestro caso y que en algún momento tengamos una resolución. Porque en un futuro, en el proceso de cambio o transformación política del país, nuestros derechos deben de ser resarcidos, y deben de resarcir todo el impacto y devolver todas las propiedades que nos han tomado. Más de $1.500.000. Esa es la primera valoración que hicimos de nuestras propiedades, de nuestro patrimonio, de nuestras cuentas y del impacto económico que hemos tenido como organización. Y eso obviamente nosotros vamos, y por eso estamos estableciendo una acusación a nivel internacional. ¿Ante qué organización ustedes presentaron esta? Ante la CIDH, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que luego la comisión, luego de su revisión,
pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para obviamente hacer o llevar a cabo el proceso de juzgamiento frente al Estado de Nicaragua y frente a las violaciones de derechos humanos. Como nosotros ya lo han hecho, nosotros fuimos en este caso con la Fundación Popolná, pero también organizaciones como el CENIT ya han presentado la denuncia internacional de su caso, y en el caso del Instituto de Liderazgo de la Segovia también. Así que hemos sido 4 organizaciones las que hemos llevado esta situación de violación y de expropiación de nuestro patrimonio a nivel internacional para que haya justicia alrededor de las violaciones que nos han hecho. Y en su momento vamos a pedir una resarcición de ese impacto, porque al final es el régimen el que está actuando en contra de todas las organizaciones de derechos humanos, todas las organizaciones ambientales y al final de todo el tema de libertad de asociación en el país. Y eso está generando o va a generar una deuda al final de cuentas, porque ellos tendrían que, o el Estado nicaragüense tendría que asumir el impacto que está dejando este régimen en términos del impacto económico y de la justicia que debe haber en el país. Y nosotros, por eso precisamente desde 2018 venimos documentando la situación de violación a nuestra organización para que quede suficiente evidencia y que sea irrefutable los fallos que puede establecer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que en esa nueva transformación política del país, pues entonces se revise también nuestro caso como organización.